muchas gracias por sintonizar su programa Energía, Combustibles y Más. Hoy, 21 de marzo del 2023, estamos hablando lo rápido que va este año, demasiado. Luis Ramón, quien les habla, tiene el honor de la palabra, le agradece bastante su sintonía. Asimismo, le doy las buenas noches a la dama de esta cabina, la gran dama que nos dé el honor, Dolly Cruz. ¿Cómo está, Dolly? Muy buenas noches, Luis Ramón. Igualmente, buenas noches a todos los radioescuchas que nos acompañan hoy, como cada martes. Agradecida de Dios por este día y por esta nueva entrega que tenemos hoy. Bueno, asimismo le damos la buena noche a nuestro compañero José Colón Contreras, quien no ha llegado aún, pero viene de camino, en breve se incorpora. Parece que, pues nada, las labores le han dado duro en el día de hoy. Vamos comentando lo que tenemos para este día y en ese sentido les decimos que tenemos dos platos fuertes. Hay dos cápsulas. La primera es la cápsula Juego de Inversiones, que es con nuestro asesor, colaborador de siempre, Miguel Andújar, quien está radicado en Estados Unidos, específicamente en Miami, y se dedica en asesorías en materia de inversiones en general y más también específicamente en oil and gas. Asimismo vamos a tener en otro segmento la cápsula de emprendimiento, innovación y futuro con el ingeniero Billy Romero, quien siempre pues, nos trae temas, como dice su título de la cápsula, novedosos totalmente de emprendimiento y de negocios. Así que sin más, vamos a empezar con la cápsula Juego de Inversiones con Miguel Andújar. Muy buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos, muy buenas noches Luis, una nueva vez más, gracias por la oportunidad. Hoy aquí tratando de ponernos al día con los nuevos precios de la factura petrolera. Hoy cerramos en los 69 y llegó un punto en llegar a los $65 por barril. Pero más que eso, hoy quisiera hablarle, retomando el tema de lo que discutimos hace como 2 o 3 semanas, sobre los fenómenos poco usuales que se han dado en el mercado internacional del petróleo, más que en el precio, en los nuevos socios comerciales en tratos bilaterales que se han dado, en específico la República China y Rusia. No es un secreto, eso es de conocimiento público, que del conflicto bélico ruso-Ucrania, la China ha sido uno de los grandes beneficiados de la importación de petróleo de Rusia a descuento. Sin embargo, cuando uno busca la data del cierre del último mes de febrero, es más sorprendente de lo que uno se imaginaba. Veía yo en la terminal Bloomberg los datos de que China hoy en día aumentó su consumo del petróleo ruso, el Ural, de 1.6 millones de barriles al día a 2 millones de barriles al día, para un aumento de 22%. Por el contrario, y es similar a lo que hablábamos hace como 2 o 3 semanas, ha disminuido el flujo de importación de petróleo que viene desde Arabia Saudita en un 5%, e igual de Angola, que era uno de sus principales importadores, en un 36%. O sea, estamos viendo una recomposición de la ruta y el consumo del petróleo con lo que era tradicionalmente los aliados tradicionales, valga la redundancia, de la República China. Pero por el otro lado también tenemos a la India. La India, y lo ha dicho de manera pública, sin ningún, diríamos decir, tipo de vergüenza sería la palabra, dicen que ellos tienen que preocuparse por la India y que ellos no tienen ningún problema con comprar petróleo ruso a descuento. Y pasaron de un 1% de importaciones de petróleo ruso a un 35%. Cuando uno ve ese aumento, uno se fija que disminuye también la importación de su aliado tradicional, que es Arabia Saudita. Entonces ahí nos vamos a la otra cara de la moneda, que es Latinoamérica. Recordamos en los 90 y en los 80 que México y Venezuela eran de los principales productores de petróleo en la región. Sin embargo, hoy en día, cuando vemos la producción de México, pasó de 3 millones de barriles al día a 1.5 millones de barriles al día. Eso es alrededor de una disminución 46-47% de su producción. Pero
ni hablar de Venezuela, eso lo hemos hablado un millón de veces. Venezuela pasó desde el principio del 2000, desde la famosa huelga de PPDS en el 2003, al día de hoy, de 3 millones de barriles al día a 0.5 millones de barriles al día produciendo. Pero aquí viene la noticia que a mí en lo particular me sorprendió, que es el fenómeno de Guyana y Brasil. Entre Guyana y Brasil van a producir, de acuerdo a las estadísticas de la Agencia Internacional de Energía, más del 60 alrededor del 60% de lo que produce actualmente Arabia Saudita para el año 2025. Esto viene gracias a que Brasil ha invertido en su producción petrolera, y en el caso de Guyana ha encontrado 11.000 millones de barriles de petróleo que no se han sido explorados, pero que tienen dominio de eso. Si esos 11.000 millones de barriles de petróleo lo colocan a Guyana en la cuarta riqueza petrolera más grande del mundo. ¿Por qué traemos esto a colación? Traemos esto a colación porque vuelvo y repito, una recomposición de las nuevas negociaciones petroleras y nuevas relaciones bilaterales. Por lo que uno piensa que, igual como pasó en la década de los 80 con el famoso Acuerdo de San José, con una reestructuración de los países desarrollados, América Latina, en el caso de México y Venezuela, le tendieron una mano a países como el nuestro, dándole trato preferencial con descuento de financiamiento desde un 30% de la factura petrolera a intereses muy blandos. Que me recuerdo era 4%, entre un 2% y un 4%, cuando la inflación era de doble dígito. Lo mismo sabemos del famoso Petrocaribe, que siempre se le ha dado matiz electoral o política, pero que sí no benefició al país, que inclusive cuando pagamos esa deuda, la deuda se pagó en descuento un 52%, disminuyendo el perfil de la deuda del sector público no financiero de 37% a 34.2%. Ya hablamos de esto porque creo que es la oportunidad a corto y a largo plazo de ir tocando nuevas puertas, no preocuparnos por el precio del petróleo, pero hacer nuevos negocios bilaterales de importación de petróleo. Hoy en día dependemos de más un 60% de Texas, pero ahora tenemos un Brasil que está creciendo, Guyana que va a producir entre Brasil y Guyana 60% de lo que produce Arabia Saudita. Entonces sería saludable que pudiésemos ser un poco proactivos y pensar a corto y a largo plazo y hacer nuevas alianzas nuevas alianzas para el abastecimiento del petróleo. Y yo hago mucho énfasis: una cosa es el precio y otra cosa es el abastecimiento. No hacemos nada con que el petróleo llegue a $50, pero no tenemos que no va a abastecer lo que necesitamos como país. Sí, bastante importante esta novedad que está trayendo, de ahora revisar si podemos negociar con otros jugadores, como lo son, bien dices, Brasil y Guyana. Y me gusta mucho pensar en los dos, más aún en Guyana, porque por la demanda que tiene el mismo país. Si pensamos en Estados Unidos, que como bien dice, nosotros importamos el 60% de nuestro crudo desde los Estados Unidos. Estados Unidos tiene un problema en Estados Unidos, que es su gran demanda. Entonces, si miramos Brasil, hay que ver cómo está la demanda brasileña, a ver si es tan grande. Quizás creo que está mucho más diversificado en otro tipo de combustibles que Estados Unidos. Y quizás el tema de demanda en Brasil no sea un problema o una amenaza, pero es un país bastante grande, es un país industrializado. Entonces también primero Brasil. Ahora, si pienso en Guyana, y Guyana va a aumentar tan drásticamente su producción de petróleo, más de 11.000 millones de barriles, y Guyana es un país que tiene que tener una demanda baja. Sí, o sea, muy baja, sí. No tengo el dato, pero sí conozco que es muy mínima. De hecho, no recuerdo dónde fue que leí que decía que de esto materializarse, Guyana va a pasar a ser uno de los países más ricos per cápita. Y todo es porque la más gran parte de su petróleo va a ser exportado. Sí. Entonces, tenemos que pensar en Guyana
como un posible pues suplidor de nosotros. Bueno, y ya ojalá que nos den cabida, porque no solamente nosotros debemos estar pensando en Guyana, y tampoco somos uno de los países más interesantes de la parte sur de América. Ojo, sí, en Centroamérica y el Caribe nosotros somos un país importante en materia de movimiento de combustible, pero no así en Sudamérica. Entonces creo que ya mucha gente debe estar tocándole la puerta. Ahora bien, este movimiento cobra mucho valor por los hechos geopolíticos actuales. Entonces también hay que ver qué va a pasar, cómo se va a desarrollar esto en el futuro, porque vamos, la guerra y las invasiones pueden durar mucho, pero no son eternas. También el tema de la geoeconomía, estas negociaciones que se tienen entre China, India, Rusia, pues sí, en este momento están procediendo, van así, pero probablemente también tanto China como India puedan verse obligadas a bajar cuotas hasta por otro tipo de negociaciones. Entonces el juego puede cambiar, puede seguir cambiando. Eso es así. Y hay un factor que tenemos en este momento a favor. Y cuando digo a favor, no me refiero a la República Dominicana en particular, porque como muy bien tú dices, hay otros países que lo más seguro están haciendo la fila, tocando la puerta Guyana. Pero es el factor del precio. Dado los eventos que han acontecido las últimas 2 semanas, con el asunto de los bancos regionales en los Estados Unidos, producto de el alza de tasas de interés que perjudica a los bancos pequeños o los bancos regionales, y por el otro lado Credit Suisse, que fue absorbido por UBS en Suiza, te dice cuáles son las consecuencias de la alza de la tasa de interés de los bancos centrales. Hoy en día se le hace mucho más difícil a una compañía productora de petróleo envolverse en ciertos proyectos por el asunto del encarecimiento de los préstamos. Porque aquí está claro en algo: la economía en el mundo, para bien o para mal, se mueve en función a préstamos. Mientras más alta es la tasa de interés, más se encarece el préstamo. De ahí esa ha sido una de las consecuencias, porque el petróleo hoy en día está entre los 65 y 69. Sí, definitivamente. ¿Sabes, Miguel, que me gustaría, después que nos vayamos a la pausa, a ver si consideras que toquemos un poco el colapso del banco, del Silicon Valley Bank, y sus efectos? Porque la verdad que, o sea, tiene efectos importantes en los precios actuales, en los barriles y los derivados del combustible, y tiene efecto en todo, pero también el tema de la causa es muy interesante, porque no necesariamente fue por un mal manejo de parte del banco o de los ejecutivos, sino algo que está bastante relacionado con el aumento de la política monetaria adoptada por los Estados Unidos. Así que vámonos a la pausa, y cuando regresemos, quédate con nosotros, por favor, para que nos dé tu punto de vista al respecto. Y bueno, estamos aquí en la cápsula Juego de Inversiones conversando con Miguel Andújar. Ya Miguel estuvo tratando el tema de los nuevos socios comerciales que se están armando mundialmente en el tema de los combustibles, especialmente o principalmente por la invasión rusa-Ucrania y lo que está sucediendo aquí en América. Bastante atención, República Dominicana, porque esto puede cambiar o es para nosotros mirar hacia ciertos países que se van a convertir en productores importantes. Muchas gracias, Miguel, por esos comentarios. Ahora vamos a empezar a hablar sobre el colapso del Silicon Valley Bank. ¿Estás, Miguel? Sí, ¿me escucha? Sí. Miguel, no sé por dónde, si quieres comentarnos desde el inicio, o si quieres simplemente darnos tu opinión sobre esta situación tan importante mundialmente. Yo te voy a dar mi opinión, pero voy a tratar el tema con mucho cuidado, porque se trata de banca y tú sabes que cualquier opinión puede ser malinterpretada, que de hecho fue una de las causas del colapso del Silicon Valley Bank. Las causas, qué bueno que la dijiste. Una de las causas.
Sucede que, como todos sabemos, o una de las reglitas de oro de inversión es lo más seguro que hay son los bonos de los gobiernos. Si un gobierno colapsa, tenemos mucho problema mucho más grande que de pensar que si perdemos el dinero. El gobierno colapsó. Entonces, ¿qué sucede? Con la política monetaria, que ha asumido los Estados Unidos y los demás bancos centrales alrededor del mundo, los tipos o las tasas de intereses han aumentado. Cuando los tipos o tasas de interés aumentan, el valor que le dicen, el valor facial del bono disminuye. O sea, yo tengo un bono de $1,000. Compré yo le presté al gobierno $1,000. El gobierno toma esos $1,000 a una tasa de interés, vamos a decir, de 2. Si la tasa de interés aumenta a 5, el valor de mi bono disminuye porque hay más riesgo. En teoría, por lo regular, así que funciona. En el momento, este banco tenía alrededor de $200,000 millones en activos, de un sinnúmero. Invertir a largo plazo a bonos que reflejan préstamos de bienes raíces que tienen bajos intereses y bonos gubernamentales a largo plazo. ¿Qué sucede? En el momento que los tipos o las tasas de interés iban aumentando, el valor de sus posiciones iban disminuyendo. ¿Cuál fue el error de ellos? No es su posición, fue que no diversificaron, asumieron una cantidad sobre lo normal de lo que se debería hacer en un portafolio diversificado. Cuando quisieron recapacitar y podían cubrir las sustanciales pérdidas que tuvieron de alrededor de $16,000 millones, una gran cantidad de personas empezó a buscar su dinero en modo de pánico. Cuando eso sucede, no tienen lo suficiente para pagarle a todos los depositantes. Entonces, ahí es donde entra en juego Hacienda, o lo que le dicen aquí Tesoro, entra en juego el Banco Central Norteamericano o la Reserva Federal, que le asegura a los depositantes que se le va a pagar su dinero por encima de lo asegurado, que era $250,000. ¿Puedo hacer un comentario? Claro. Mira, el tema de que la decisión de invertir en este tipo de productos, de estos bonos, haya sido el error o el posible error. No diría el invertir en los bonos, es la poca diversificación. Ahí el detalle. Ok. Y bien, te respeto mucho tu punto de vista. Sin embargo, tú sabes que si todos los bancos hicieran exactamente lo mismo, no hubiera diferencia como para los inversionistas y bueno, no para los depositantes, pero sí para los inversionistas, de dónde invierto, dónde no invierto, de acuerdo a qué me pueda lo que yo estoy buscando, porque hay inversionistas de todo tipo, hay inversionistas que buscan mayor rentabilidad, hay inversionistas que buscan estabilidad y eso. Entonces, a mí me parece que simplemente salió mal la estrategia por algo que era poco previsible, que eran unos aumentos de las tasas de interés tan agresivos, porque quizás en un momento ellos vendieron como una de sus fortalezas que la seguridad de sus activos y sus inversiones eran precisamente estos bonos. Entonces quizás habían inversionistas que decían, pues mira, sí, realmente esto es lo que yo estoy buscando. Quizás no tanta diversificación, sino cuestiones más seguras, porque tenían que venderlo como algo seguro. Entonces, viene y sucede esto. Tengo entendido, que mira cómo una cosa se relaciona con la otra, tú me corregirás, que el mismo aumento de la tasa de interés causó que muchos ahorrantes, que eran empresas del área de tecnología, ojo, algo que de verdad me afecta o nos afecta, que también muchos eran startups, porque este banco era socio de la gran mayoría de las startups de Silicon Valley. Entonces, como le sube la tasa de interés, entonces muchos deciden trabajar con sus ahorros y deciden, no voy a trabajar con los financiamientos. Cuando empiezan a sacarle dinero
al banco para trabajar con sus ahorros, para pagar nómina con sus ahorros, entonces ahí es donde el banco dice, bueno, me están desencajando, déjame vender a pérdida estos bonos. Entonces, cuando sale a venderlo a pérdida, digo, como quiera decir con el desfase. Pero mira cómo todo se depende de la política monetaria de los Estados Unidos, aumenta la tasa de interés. Entonces, de verdad, me es muy interesante un caso de estudio, porque nosotros aquí en República Dominicana hemos visto quiebra bancaria tradicionalmente, que muchos tienen que ver, sí, con decisiones y manejos que son cuestionables, por eso incluso han tenido que ir a juicios y también ha habido sentencias condenatorias, pero en este caso a mí me parece que fue una mala jugada o un desacierto del destino con la política monetaria de los Estados Unidos. Salió mal, es un negocio, o sea, no, los negocios no es algo seguro que usted va, porque usted invierte, usted va a ganar, hay riesgo y la cosa salió como no se esperaba, me parece. Hasta un punto tú tienes razón, y añadiéndole a lo que tú dices, también está el incentivo de una persona que tiene el dinero sentado en el banco, en este caso el del Silicon Valley, a una tasa de interés paupérrima de ahorro, de retorno. Al momento que los bonos norteamericanos aumentan por encima de un 5%, de un 4%, yo tengo un retorno más seguro en un bono norteamericano que en el banco. Entonces me está estimulando a que yo saque el dinero del banco. Un megabanco, no voy a decir nombre, pero sabemos cuáles son los grandes bancos, se pueden dar ese lujo de que alguien saque una cantidad sustancial de los bancos y no va a enfrentar ese problema. Pero el detalle está con el Silicon Valley, es que es un banco comercial, no está registrado como un banco de inversión. Entonces, ese es o sea, no necesariamente el que depositó para que su dinero se invirtiera. No sé si entiende. Sí, no, ya entiendo por qué ese es el detalle, pero sí tienes razón que la política monetaria, para bien o para mal, ha sido el catalizador. De eso no cabe duda. Y yo le comentaba a un amigo hace como 2 días que, como decimos en algo popular, va a ser un poco chabacano, pero como decimos, o te tiro o te jondea. O sea, se estaba tratando de batallar la inflación, está afectando a los bancos regionales. Entonces, y ahora hablamos de Credit Suisse, que lo absorbió UBS. Ellos habían tomado muchísimas malas decisiones desde hace como un año o dos. De hecho, yo escribí un artículo sobre eso, que era una crónica de muerte anunciada, pero esto también ha sido un catalizador para ellos. Entonces ahora tú creas un estado de incertidumbre y se habla de la manera que tal vez calmen la bolsa de valores, es que el Hacienda garantice cualquier cantidad en los bancos, por lo menos por los próximos 2 años, pero todavía no se ha concretizado. Sí, no, esto que ha pasado con este banco es para aprender muchísimo y para República Dominicana también aprender. Mira, una de las cosas interesantísimas es las entidades que están participando en este proceso para salvaguardar los derechos de los ahorrantes, pero principalmente para mantener la confianza y la estabilidad del sistema bancario. Y ahí viene una entidad, no me acuerdo el nombre, pero el concepto es lo importante, que es como una especie de seguro de quiebra de los bancos. ¿Para qué? Para que quien le pague al ahorrante en base de un colapso no sean los ciudadanos de un país, sino que sea esta entidad. Entonces, hay personas que podrán decir, bueno, ¿y de dónde sale el dinero de esta entidad? Bueno, pues los bancos pagan trimestralmente, me parece, una cuota para este seguro, o sea, de su dinero. Que ese es otro tema. Lo que ha establecido ahora mismo, no sé si nos referimos a lo mismo, hay una cuota o algo similar, que es una cuota muy mínima que pagan los bancos. Entonces, ese sería otro tema. $50,000 para ahorrante. Entonces, en el caso de Silicon Valley, el problema es que las empresas tenían mucho más de $250,000. Había una empresa de videojuegos que solamente para su cash flow de pago de nómina tenía más de 150 millones de dólares. Y eso tiene que entender, como lo comentaba un amigo mío, que
cuando usted tiene más de $250,000 en un banco en este país, usted no tiene un activo, usted tiene algo que es un riesgo. Eso es una reglita de oro. Yo tengo un amigo que se ha dedicado, lamentablemente yo no tengo ese problema que él tiene, que él se ha dedicado a poner $250,000 en un banco, 250,000 en otro, 250,000 en otro. Si pasa cualquier cosa, ojalá yo tenga ese problema, pero bueno. Y a eso se ha dedicado. Pero sí, o sea, es una situación muy compleja. Y después de ese, porque un asunto también de la psicología del ser humano. Si todos decimos que hay fuego, todo el mundo comienza a correr. Si hay pánico, todo el mundo va a buscar su dinero. Después vino el First Republic y después me enteré que también prácticamente colapsó. Y luego me enteré que entre 11 bancos, incluyendo para el que yo trabajo, no voy a mencionar nombres, tuvieron que poner, ¿cuál fue la cantidad? Creo que fueron 16,000. No recuerdo la cantidad, pero fue una cantidad exorbitante para que el banco no colapsara para tratar de parar la hemorragia. Entonces, Sí, sí. es muy complejo. Muy complejo. Para que los radioescuchas también estén mejor edificados, es importante que sepan que los bancos pues están, o los activos de los bancos, están compuestos por lo que aportan tanto los inversionistas como los depositantes. Entonces, en este caso de la quiebra, a quienes no se le va a reembolsar o se le va a resarcir la pérdida es a los inversionistas, lo que ha dicho el presidente Biden, pero sí a los ahorrantes. Lo que mencionaba ahora Billy Romero, que se acaba de integrar. Buenas noches, hermano Billy. Muy, muy interesante. Y bueno, reiteramos, en Estados Unidos, quien tiene más de $250,000 ahorrados no está asegurado, o sea, no es seguro que le pueda retornar el dinero, pero en este caso, si el presidente de los Estados Unidos se le va a devolver, más aún porque en este banco, yo creo que más del 90% tenía más de $250,000. Entonces era prácticamente un gran problema que tenía el Estados Unidos completo, no solamente el banco. Y el otro, que se me pasó ese detalle, el otro tema está que si los mismos bancos entran en pánico y no quieren sacar dinero por riesgo de que no tengan la cantidad suficiente para X o Y razón, entonces se frisa el crédito, que fue lo que pasó, algo similar en el 2008. En el 2008 estaba el dinero, pero había se frizó la confianza, no había confianza. Entonces, en ese momento, cuando tú buscas los datos, más del 50% de los préstamos personales son con los bancos regionales. Más del 60% de bienes raíces, préstamos, son con los bancos regionales. Si los bancos regionales no prestan por un motivo u otro, creen que no tienen suficiente dinero para prestar y comprometer a largo plazo, entonces ahí se ramifica los demás sectores de la economía, como pasó en el 2008. Sí. Bueno, una de las reflexiones que hizo el presidente de Estados Unidos para evitar esta situación en el futuro es que una de ellas es que se creen entidades que puedan prestar a los bancos en un riesgo de quiebra rápidamente, sin mucha burocracia y a unos intereses, digamos, que puedan ser manejables ante la situación. Siempre, miren qué interesante, de cada problema, siempre, y más los americanos, inmediatamente sacan sugerencias. Muchas cosas que aprender de esta quiebra, muchas cosas que aprender. Señores, aquí vuelvo y digo, errores humanos pudieron haberlo, pero no fueron tan grandes y malintencionados, no parecen. Algo muy interesante. O sea, ya lo analizamos. La rápida intervención del gobierno federal de los Estados Unidos, estos señores subió, o sea, fue un miércoles que se habló que se necesitaban 2,000 y pico de millones porque para poder tener el banco equilibrado, y el viernes el gobierno federal intervino el banco, pero ya el domingo trabajaron viernes, sábado, domingo, y el domingo inmediatamente el gobierno dijo: ustedes pueden mañana lunes ir a retirar su dinero, todos los ahorrantes. Ojo, no los inversionistas. Entonces también aprender de esta rapidez del gobierno, pensando en el sistema bancario completo y también la parte, vuelvo y digo, la entidad de garantía de la quiebra de los bancos, de dónde se alimenta, vuelvo y digo, de que los bancos aportan trimestralmente y está ahí para garantizar a los ahorrantes, porque si pasa una quiebra, para que el dinero no salga de los erarios del Estado, sino de los mismos actores del
del mundo bancario. Muy importante para que analicemos nosotros qué tenemos para salvaguardarnos en ese sentido. Y también lo que manifestó pues, el presidente de Estados Unidos ya finalmente, que dice necesitamos una entidad que pueda prestar rápidamente a los bancos que puedan entrar en proceso de quiebra. Esas son, digamos, unas conclusiones interesantes. ¿Algo más que agregar, amigo Miguel? No, eso es todo. Bueno, pues muy buenas noches y gracias. Nos vamos a la pausa y en breve volvemos con Billy Romero. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.